Bienvenido, ya comenzó tu programa Biblia Fácil. Me alegra poder saludarte, tú que estás allí del otro lado. Una fría pantalla nos separa, mas tenemos la disposición y aquello que nos une es el interés de poder aprender más sobre la palabra de Dios. Qué alegría poder saludarte, tú que estás allí junto a la familia, probablemente solo o en alguna situación difícil. Estamos juntos para aprender la palabra de Dios, para aferrarnos a sus promesas y también para orar juntos, para pedir que Dios nos consuele, Dios nos fortalezca, Dios pueda reavivar la esperanza que estamos perdiendo por las circunstancias difíciles de la vida y que por fe podamos continuar a pesar de todo lo que estamos viviendo. Grande abrazo para ti. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, delicado. Puede probablemente tocar hoy tu corazón o alguna creencia que tú tienes, mas vamos a acompañar al apóstol Pablo en un tema especial. Muchos piensan que el apóstol Pablo habla en contra de la ley de Dios. Incluso toman algunos textos del apóstol Pablo para decir de que en el cristianismo la ley ya no existe. La ley fue anulada en la cruz. ¿Qué cosa es lo que realmente dice el apóstol Pablo sobre ese tema? Eso vamos a ver hoy. Antes yo quiero ofrecerte un curso bíblico en formato DVD. Se trata del DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Aquí en este DVD vas a encontrar 15 temas. En estos temas vas a comprender mucho mejor las enseñanzas que el apóstol Pablo nos dejó a través de sus diversas cartas o epístolas. Allí tú puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60 o en nuestro sitio web estudielabiblia.com. ¿Estás listo entonces para el mensaje de hoy? Prepárate, prepara tu corazón, porque hoy vamos a abrir la Biblia. Oramos. Querido Dios, pedimos que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestro corazón, que tu palabra pueda ser expuesta con claridad, tu presencia puede estar con nosotros y que con mucha alegría podamos recibir este mensaje, podamos aceptarlo en nuestro corazón y podamos hacerlo vida. Por favor, ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine. En nombre de Jesús. Amén. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, versículo 12 y versículo 14, es lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los de Roma, y él aquí expresa cuál era la posición que él tenía en cuanto a la ley de Dios. El texto dice así: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 12. De la manera que la ley es verdadera, el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 14. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo es muy claro al mencionar que el objetivo de la ley es señalar el pecado. Entonces, además dice que la ley es santa, es justa y es buena. Y estos son atributos de Dios, porque solamente Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno. Además dice que la ley es espiritual. Entonces, no hay ningún problema con la ley de Dios. El problema está con el hombre. Por eso dice, todavía yo soy carnal, vendido al pecado. Lamentablemente, el mundo tiene un preconcepto contra la ley de Dios. Y esto, aunque parezca extraño, también entre los cristianos hay una resistencia a la ley de Dios. Es verdad que la ley nos incomoda porque señala nuestros pecados, porque toca nuestras heridas. Sin embargo, fue dada por Dios para nuestra felicidad, porque ella nos advierte contra el mal. Es un cerco protector para advertirnos que no podemos cruzar la línea de esclavitud. La ley de Dios nos orienta, nos protege. Y sabes que las personas no gustan de leyes, pero tú ya te imaginas cómo sería el mundo sin leyes. Sería un caos. Los padres colocan leyes en casa no porque quieren complicar la vida de sus hijos,
sino lo colocan para protegerlos del mal. Las leyes de tránsito son colocadas para poder evitar accidentes. El universo está regido por leyes y las leyes, aunque no nos gusten, tienen una función específica, la función de proteger. Entonces, cuando un padre dice a sus hijos, no hagas esto, no es porque no quiere verlos felices, sino porque quiere evitarles el dolor, quiere librarlos de las heridas innecesarias. Hoy, las leyes no son vistas como protección, son vistas como esclavitud. Hoy las leyes son vistas como barreras en contra de la felicidad. La verdadera libertad hoy es confundida con libertinaje. Y las personas creen que mientras menos reglas, menos leyes tengan, son más felices. Cuando en realidad, mientras más leyes quiebres, más consecuencias terribles vas a experimentar en la vida. ¿Y sabes quién está detrás de todo ese pensamiento libertino, pensamiento liberal? Pues Satanás. Porque él fue el primero en quebrar la ley de Dios. Y él tiene grande odio contra todos aquellos que son fieles y obedientes a Dios y aquellos que guardan sus mandamientos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Fíjate una cosa, el diablo no odia a todos los que proclaman seguir a Jesús. Él odia a aquellos que son fieles y obedientes a Jesús guardando sus mandamientos. Entonces, cada vez que tú levantes tu voz contra la ley de Dios o contra los que guardan los mandamientos de Dios, ten cuidado, porque estás colocando de parte del enemigo de Dios. Él es quien odia la ley de Dios. Ahora, hablar acerca de la ley de Dios es un tema totalmente impopular. Es un tema que poco se predica en las iglesias, en muchos púlpitos, incluso personas se levantan para colocar argumentos y textos fuera de contexto, intentando anular la ley de Dios. Muchos hoy están tomando diversos textos del apóstol Pablo para argumentar que la ley de Dios fue abolida y que los cristianos hoy no necesitan más guardar la ley de Dios. ¿Será porque la mayoría confunde los escritos de Pablo cuando habla específicamente sobre la ley? Y hoy quiero decirte un asunto interesante. El término ley en la Biblia designa la voluntad de Dios que revela a su pueblo. En el Nuevo Testamento, ese término es usado con distintos énfasis de significado de acuerdo al contexto. Por eso, cuando leas un texto, analízalo en su contexto. Así como la palabra día en la Biblia puede significar la parte clara del día, o también la parte oscura del día, o a veces ambas cosas, o un periodo profético, la palabra ley, de acuerdo al contexto, puede significar varias cosas. Por ejemplo, ley puede significar la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco también es llamado ley. Josué 8:31, Lucas 24:44. También puede referirse a los 10 mandamientos. Romanos 7:7, Santiago 2:10 al 12 habla de los 10 mandamientos. También puede referirse a las leyes ceremoniales. Hebreos habla sobre leyes ceremoniales, por ejemplo. Entonces, cada vez que leas la palabra ley en los escritos de Pablo o en cualquier otro libro de la Biblia, tú tienes que definir a qué ley se está refiriendo. Ley o a los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá era llamada los libros de la ley, o puede ser que se esté refiriendo a la ley de Dios, específicamente en Éxodo capítulo 20, o a las leyes ceremoniales. Entonces, cuando lea la palabra ley, por favor, fíjate de qué ley está hablando. ¿Ley ceremonial, ley moral o la ley escrita por el dedo de Dios, o a los 5 primeros libros de la Biblia? Cuando tú haces ese análisis en los escritos de Pablo o en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que no tiene que ver nada contra la ley de Dios, sino contra leyes ceremoniales. Esas sí fueron anuladas o clavadas en la cruz. De esto vamos a ver ahora. Sin embargo, tenemos que primero una pregunta a responder. ¿Cómo se salva el ser humano? ¿Cuál es el papel de la ley en la salvación?
¿Será que somos salvos por la ley o somos salvos por la gracia de Dios? ¿Cómo se salva el ser humano? ¿Cuál es la función específica de la ley dentro de la salvación? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de Éfeso. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Pablo, resumiendo aquí el texto, dice, somos salvos por gracia para buenas obras. Muchos tienen la siguiente idea. En el Antiguo Testamento, la salvación fue por guardar la ley de Dios, y en el Nuevo Testamento, mediante el nuevo pacto, no necesitamos más guardar la ley de Dios porque la salvación solamente es por gracia. Eso es lo que muchos creen. Imagina la siguiente escena. Un día cuando Cristo regrese, lleve a sus hijos, uno de ellos le pregunta al otro, ¿cómo llegaste aquí? Le responde, pues yo estoy aquí porque guardé todos los mandamientos de Dios. Y el otro le dice, oh, qué difícil. Yo estoy aquí solo por la gracia de Dios. Hice finalmente lo que quise en la vida. Finalmente, por gracia, soy salvo. Sabes que no existen dos métodos de salvación. Existe solo un método, solo un camino que es Jesucristo. Las personas del Antiguo Testamento serán salvos de la misma manera que los del Nuevo Testamento, por fe y por gracia. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento las personas tenían fe en un sacrificio que aún no era realizado mediante el sistema de sacrificios. Ellos tenían fe en Cristo y ellos sabían que por la gracia de Cristo eran perdonados y eran salvos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la fe está en un sacrificio ya realizado. O sea, no necesitamos más de ceremonias que apunten el sacrificio de Jesús. Pero finalmente, todos somos salvos por fe y por gracia. No existen dos medios de salvación. No existen dos evangelios. No existe conflicto entre la ley y la gracia. El mismo que dio su ley es el mismo que da su gracia. Ahora fíjate, la salvación siempre fue por fe y gracia desde el Antiguo Testamento. El problema es que muchos confunden la causa de la salvación con la evidencia de la salvación. La causa de la salvación es la gracia de Dios. O sea, somos salvos por gracia. Pero la gracia que salva es la gracia que transforma nuestro corazón. Y cuando somos transformados, la gracia de Dios nos coloca en armonía con la voluntad de Dios y su ley. Entonces la obediencia se torna en un fruto de la fe. Se torna en la evidencia de que somos salvos por gracia. Por eso el versículo 10 dice que somos salvos por gracia para buenas obras. En esas buenas obras entra la obediencia. La gracia de Dios no te deja en la desgracia del pecado. Te liberta del poder del pecado. Tú no puedes decir, soy salvo por gracia, pero continúo haciendo lo que quiero. No, querido. La gracia que salva es la gracia que transforma. Yo quiero darte algunos ejemplos o algunas razones por la cual la ley de Dios no fue anulada. Hoy sigue vigente y es señal de obediencia, de amor y de lealtad a Dios. En primer lugar, Dios dio su ley para bienestar de la humanidad, no para bienestar del judío. ¿Sabes que de las más de 600 leyes que tenía el pueblo de Israel, solo una ley fue escrita por el propio dedo de Dios? Éxodo 31:18 dice que Dios escribió esa ley. Una sola ley. ¿Cuál? La ley de Éxodo capítulo 20. Número 2. Antes de la existencia de los judíos, ¿tú sabías que la ley de Dios ya se guardaba?
Tú puedes decir, ¿pero cómo? Si la ley de Dios aparece en Éxodo cuando los israelitas salieron de Egipto para ir a Canaán. Bueno, es que la ley de Dios estaba escrita en el corazón de las personas. La ley escrita en el Sinaí fue necesaria para hacerle recordar porque el pueblo de Israel ya había olvidado los principios con más de 430 años de esclavitud. Cuando vas para Génesis capítulo 26, versículo 5, dice que Abraham guardó todas mis leyes, dice Dios, mis mandamientos y mis estatutos. Otra razón, ¿cómo Dios podría haber condenado a Caín si la ley no dijese no matarás después que Caín mató a su hermano Abel? ¿Cómo es que José sabía que adulterar es pecado cuando en Génesis 39:9 dice cómo pecaría contra Dios acostándome con la mujer de mi amo si es que él no tuviese conocimiento de la ley? La Biblia dice que el conocimiento del pecado es por la ley. Ahora, estos personajes no eran judíos, era el pueblo de Dios antes de la existencia de los judíos. Tercera razón, la base de la ley es el amor. Satanás odia la ley de Dios porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. El primer texto que leímos en Romanos 7:12 dice que la ley es santa, es justa y es buena. Y estas son las características del carácter de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno. Jesús resumió su ley en amor. Cuando vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36 a 40, dice que uno le preguntó, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No dice que anuló los otros 8 mandamientos o los 10 mandamientos. Dice, de esto depende toda la ley. Quiere decir que la ley está basada en ¿qué? En amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, la cruz no anuló la ley de Dios. Porque la cruz demostró el amor de Dios. Entonces ahí su ley fue confirmada. Al revisar la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, encontramos que los primeros 4 mandamientos resumen nuestro amor a Dios. Por ejemplo, nadie puede decir que ama a Dios con palabras y no con acciones. Si amas a Dios, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El énfasis aquí es en aquellos dioses creados por el ser humano o dioses mentales, porque todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida se convierte en tu Dios. El pecado más condenado en la Biblia y más acariciado por el hombre es la idolatría. Por eso el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que esté en el cielo ni abajo en la tierra. Aquí prohíbe la fabricación de imágenes y venerar imágenes, no importa de quién sea. Existe una enorme diferencia entre usar una imagen para ilustrar y una imagen para venerar. Dios mandó construir imágenes en el santuario no para adorar, sino para ilustrar el plan de salvación. Cuando tú vas a Salmo 135, 16 al 18, Isaías 44, 9 al 20, condena totalmente la veneración a cualquier imagen. Ahora, mira, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Demuestra tu amor a Dios así. No uses su nombre para mentir, para juramentar falsamente. Y el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Fue Dios quien separó ese día para la adoración. El sábado es el monumento que Dios levantó para decirte, yo soy tu creador. Cuando Jesús vino a morir, Él descansó el sábado, después de haber muerto, como monumento de la redención. Entonces, cuando terminó su obra creadora, Él descansó. Cuando terminó su obra redentora, Él descansó. ¿Qué día? El día sábado. Y si revisas los otros 6 mandamientos, muestra nuestro amor al prójimo. Por eso Jesús lo resumió. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio, no robarás, no hables falso testimonio, no vivas codiciando nada de tu prójimo. Ahora, si tú crees que matar es pecado, adulterar es pecado, hurtar es pecado, entonces la ley de Dios continúa. El problema es que el mundo rechaza la ley de Dios sin analizar que es un conjunto de principios de vida, que su significado es profundo. Y cuando la gracia de Dios entra a nuestra vida, pues somos restaurados.
Y Dios coloca su ley en nuestro corazón para vivir en armonía con su voluntad, demostrando nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. En esto consiste el nuevo pacto. Cuando tú vas al libro de Jeremías 31, 31 al 33 y Hebreos 8, 6, vas a encontrar que el nuevo pacto no anula la ley de Dios, sino que la coloca en el corazón de los fieles hijos de Dios. La diferencia es que en el nuevo pacto tenemos un mejor sacrificio, porque en el Antiguo Testamento fue con la sangre de animales, en el Nuevo Testamento con la sangre de Jesús. Tenemos un mejor mediador, porque en el Antiguo Testamento era Moisés, en el Nuevo Testamento es Cristo. En el Antiguo Testamento estaba escrito el pacto en piedras, pero en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, Dios quiere escribirlo en el corazón. Por eso es que Jesús mencionó, si me amas, guarda mis mandamientos, en Juan capítulo 14, versículo 15. O sea, la obediencia es el fruto del amor a Dios. Ahora, ¿quién es salvo por la gracia? Produce frutos naturales de lealtad, de obediencia, de amor a Dios. Número 4. Jesús nos dejó muy claro. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, no penséis que yo vine para anular a la ley y los profetas. Vine para cumplir. La palabra cumplir en el idioma griego es completar o ampliar. Si tú lees Mateo 5, Jesús amplió la ley, nunca la anuló. Muchos creen que Jesús guardó la ley por ser judío. Entonces yo te pregunto, ¿entonces por qué Jesús no guardó todas las tradiciones? Entonces, Él guardó la ley no por ser judío, sino para enseñarnos que es posible, para enseñarnos cómo guardar su ley, que para ese tiempo se había convertido en una carga dolorosa. ¿Sabes que los judíos, por temor a volver al cautiverio, ellos se aferraron a la ley como medio de salvación? Y ellos colocaron tradiciones absurdas encima de la ley de Dios. El Talmud, la Mishnah, eran libros con orientaciones para evitar quebrar la ley de Dios. Ellos cometieron el grave error de ver a la ley como medio de salvación, no como la evidencia de la salvación. Allí voy entonces. Esta es la principal razón por la cual muchos malinterpretan lo que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla siempre contra el legalismo y contra las leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz. Colosenses 2, 14 al 16, en Gálatas y en Romanos también dice, Pablo dice que nadie es justificado por la ley, o sea, nadie es salvo por la ley. Cuando tú vas a Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. El texto es claro. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, pues es el conocimiento del pecado. O sea, quien justifica es Cristo. Aquel que intenta justificarse por medio de la ley es en vano, porque la ley tiene otra función. El problema en el tiempo de Pablo era que las personas se aferraban a la ley como medio de salvación. Por eso despreciaron a Cristo. Entonces, Pablo no anula la ley. Pablo coloca la ley en el lugar correcto, no como medio de justificación, sino como evidencia de la salvación. Y Pablo establece una diferencia enorme entre el legalismo y el verdadero cristianismo. ¿Qué cosa es legalismo? Legalismo es el intento de alcanzar la salvación por las obras de la ley. ¿Qué cosa es cristianismo? Cristianismo es aceptar la gracia de Dios por medio de la fe. Ahora, Romanos 3:31 dice así, ¿la fe anula la ley? De ninguna manera. Al contrario, confirma la ley, porque la obediencia es el fruto del amor del ser humano hacia Dios. Entonces, si eres salvo por fe, recuerda que Romanos 3:31 dice que la fe no anula la ley. Número 5. La ley no tiene la función de salvar. Somos salvos por la gracia de Jesús. Sin embargo, ¿cuál es su función? Número 1. Revelar la voluntad y el carácter de Dios. La ley muestra cómo debemos vivir. Número 2.
revela qué es pecado, o sea, actúa como un espejo donde muestra la santidad de Dios y revela cuál es nuestra maldad. Por eso Romanos 7:7, el texto que leímos, el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? Ninguna manera. Yo no conocía el pecado si no fuese por la ley. Pablo dice, yo no conociera qué cosa es codiciar, o si la codicia es pecado, si la ley no me dijera no codiciarás. Entonces, aquí el texto no dice que la ley fue, dice la ley es. Ah, interesante. Quiere decir que para Pablo estaba claro que la ley continuaba en vigencia. Ahora, nosotros no podríamos ver nuestra culpa o la necesidad de arrepentimiento si es que la ley no nos condenara en el pecado. Para necesitar de un Salvador, primero tienes que reconocer que eres pecador. Ahora, sin la ley no hay conocimiento de pecado. Y sin conocimiento de pecado tampoco hay necesidad de un Salvador para la vida. Entonces, la ley no tiene la función de salvar. Tiene la función de mostrar el pecado para llevarnos al único que nos puede salvar. ¿Quién es ese único? Jesús. Por eso Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. No porque Cristo puso fin a la ley, sino que el fin, la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Porque la ley muestra el pecado que nos condena, pero también muestra nuestra necesidad de la gracia, nuestra necesidad del perdón en Jesús. Entonces, salvos por la gracia, vivimos en armonía con la ley. ¿Por qué no nos condena más? Ahora, mira, a esto se refiere Pablo cuando dice, maldito el que está bajo la ley, es decir, maldito el que está bajo la condenación de la ley. ¿Correcto? La ley revela que todos tenemos que pasar por un juicio. Cuando vas al libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, dice, el fin de todo el discurso, oíd es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá juicio toda obra, sea buena o mala. Cuando vas a Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Y para que no quede duda alguna de qué ley está hablando, incluso Santiago menciona 2 mandamientos de la ley registrado en Éxodo capítulo 20. Entonces, querido, la Biblia es clara. Somos salvos por la gracia, pero en el juicio seremos juzgados por las obras mediante la ley. Por eso es que Efesios 2:8, texto que leímos, dice, por gracia sois salvos. Y el versículo 10 dice, para buenas obras. Esa es la evidencia. Guardar la ley de Dios no es legalismo. Legalismo es aferrarse a la ley para salvarse. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero no olvides, la gracia que salva es la gracia que transforma. Es la gracia que nos coloca en armonía con la voluntad de Dios. Otra vez, Romanos 3:31 dice, la fe no anula la ley. De ninguna manera, al contrario, confirma la ley. Porque la ley es el reflejo del amor de Dios. Sabes que detrás de cada no de Dios hay un sí disfrazado de bendiciones escondidas. Detrás de cada no hay un no te hieras, no te alejes, yo soy tu Dios. Y Satanás está airado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Pero tú no tengas miedo, porque Jesús ya lo derrotó. Sé fiel a Dios, obedece a la palabra de Dios. No lo que diga una iglesia, un líder, sino la palabra de Dios. Aquel que ama a Jesús demostrará su amor obedeciéndole. Por eso el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. Mira lo que dice Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en mi corazón. Salmos 119, 165. ¿Sabe lo que dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Porque el carácter de Dios se refleja en aquel corazón que es transformado por la gracia de Dios. Y cuando tu corazón es transformado por su gracia, la evidencia es que tú empiezas a amar a Dios, a amar su palabra y a amar su ley. ¿Tú ya repasaste los 10 mandamientos con sinceridad? ¿Ya te diste cuenta que son principios que tienen que ver con nuestro amor a Dios? Si amas a Dios, no tengas otros dioses. Si amas a Dios, no tomes su nombre en vano. Entonces,
¿De dónde sale la idea de que esa ley va a ser anulada en la cruz? Si tú piensas que la ley fue anulada en la cruz, entonces había libertad para adulterar, para deshonrar al padre y a la madre, para matar, porque eso es lo que dice la ley. Entonces seamos honestos con la palabra de Dios y seamos profundos al estudiar la palabra de Dios. A mí me gusta mucho lo que Salmos dice, o David escribió en Salmos capítulo 40, versículo 8, el texto que ya leímos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley está en mi corazón porque la ley de Dios está dentro de la voluntad de Dios, del plan de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 23 lo siguiente? Mira, escucha con atención aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros. Entonces yo les diré, nunca os conocí. ¿Pero cómo? ¿Acaso ellos no tomaban el nombre de Dios? ¿Acaso ellos no leían la Biblia? ¿Acaso ellos no echaban hasta fuera demonios y hacían milagros? Es que ellos podrían hacer tantas cosas, pero sin hacer la voluntad de Dios. Y aquí, Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad me agrada. Y tu ley está ¿dónde? En mi corazón. Ahora entiendes que hacer la voluntad de Dios envuelve obedecer toda la palabra de Dios y también obedecer la ley de Dios. No porque la ley de Dios salva. La ley de Dios tiene otra función. Su función no es salvar. Su función es señalar el pecado. Y claro que a ningún ser humano le gusta esto. Pero si es que la ley no existiese conocimiento de pecado. Y si no existiese, ¿quién necesitaría de un Salvador? Por eso es que Satanás está empeñado en anular la ley de Dios para que el ser humano no tenga necesidad de un Salvador porque no puede ver su condición. Está empeñado en anular la ley de Dios porque sabe que por ella seremos juzgados. Como dice Santiago 2:10 al 12, seremos juzgados por aquella ley que es la ley de la libertad. Y estos textos están en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando analizamos de cerca las Escrituras en su conjunto y los escritos de Pablo, vamos a ver de que Pablo no está en contra de la ley de Dios. Entonces tú te puedes preguntar así, pastor, ¿y aquellos textos controversiales donde parece que Pablo habla directamente contra la ley de Dios? ¿Qué cosa es lo que realmente quiere decir? No te olvides que cuando hablamos de ley en la Biblia puede referirse ley como la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia, ley como los mandamientos de Dios, Éxodo capítulo 20, o ley como las leyes ceremoniales. Entonces, cuando veamos las epístolas, las cartas de Pablo, veamos de qué ley está hablando. Porque puede ser que tú al leer la palabra ley pienses en la ley de Dios, cuando Pablo está hablando de la ley ceremonial. Eso es leer el texto en su contexto. Hoy vamos a analizar algunas de esas cuestiones, algunas de esas preguntas. Vamos a analizar algunos de esos textos que puede confundir a muchas personas, pero vamos a ver dentro de su contexto y vamos a ver que la ley de Dios es eterna y es la evidencia de salvación. Aquellos que fueron alcanzados por la gracia de Dios son transformados y aquellos que son transformados colocan la voluntad humana bajo la voluntad divina y la ley de Dios está en su corazón. Vamos a analizar entonces algunos de esos textos que parecen complicados, pero vamos a ver que Pablo no está hablando de la ley de Dios, sino de otro tipo de ley. Ya analizamos algunos puntos básicos y fundamentales sobre la ley de Dios. Ya vimos cómo la palabra de Dios guarda una perfecta armonía. Por eso es que la Biblia es un libro inspirado por Dios. No existe contradicción en ella. Ya vimos también que Dios salva a todos sus hijos a través de su gracia, por medio de la fe. Pero la gracia nunca está en contradicción con la ley de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis vemos la gracia de Dios, pero la obediencia es un fruto de la fe.
es el resultado de nuestra entrega, de nuestro amor a Dios. No existe ningún conflicto. Sin embargo, hay muchas personas que por allí abren la Biblia, leen un texto, lo aíslan de su contexto y comienzan a decir de que en el Nuevo Testamento la gracia anula la ley de Dios, que no necesitamos más guardar la ley de Dios. Y todo esto para confundir a tantas personas que con sinceridad quieren servir a Dios. Hoy queremos analizar algunos de aquellos textos que muchas personas toman de los escritos del apóstol Pablo para hacerle decir lo que él nunca dijo. Como ya vimos, Pablo siempre estuvo en contra del legalismo, donde las personas creían que la salvación es por guardar la ley. Y eso es totalmente equivocado. La salvación es por la gracia de Dios. Pero cuando soy alcanzado por la gracia de Dios, la evidencia es que yo me torno obediente a Dios. Cuando tú leas la Biblia, por favor, no aísles un texto de su contexto. Empieza a hacer algunas preguntas como ¿a quién escribió? ¿En qué circunstancia? Lee todo el capítulo, no solamente un versículo. Cuando se lee un versículo hay la tentación de quedarnos allí y colocar un argumento no válido, pero lee todo. Allí vas a encontrar la explicación incluso de algunas cosas que para algunos puede confundir. Acompáñame entonces para que juntos podamos ver algunos de esos textos que aparentemente son complicados y vamos a ver que si Pablo está o no en contra de la ley de Dios. Entre esos textos donde el apóstol Pablo habla en contra de la ley, si tú haces una lectura superficial, pareciera que está diciendo que los cristianos no necesitan más guardar la ley de Dios. Sin embargo, en la Biblia se establece la diferencia muy clara entre la ley de Dios y las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales estaban basadas en ritos, en ceremonias, que obviamente representaban el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo murió en la cruz, estas leyes ceremoniales terminaron, porque acabó su función didáctica de poder señalar a Cristo como el verdadero sacrificio. Sin embargo, pues los judíos insistían en que los gentiles continúen guardando la ley ceremonial. Y es por eso que Pablo, en sus diferentes cartas, muestra que esta ley ceremonial tuvo su fin en la cruz. Ahora, vamos al primer texto, Efesios capítulo 2, versículo 15. Allí dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en órdenes para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí el término abolir, que en griego es katargeo, se usa exactamente igual a de Romanos 3:31, donde dice, por la fe anulamos o abolimos la ley de ninguna manera. Entonces, no es que Pablo se está contradiciendo diciendo en un lado que es abolido y en el otro lado que no. Lo que pasa es que está hablando de diferentes leyes. Una, que es la ley permanente, la ley de Dios, y la otra, que es una ley anulada, que es la ley ceremonial. Otra diferencia la encontramos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Allí cuando dice, la circuncisión nada es. Y claro, la circuncisión no es nada, sino guardar los mandamientos de Dios. Aquí entonces está hablando de una ley ceremonial que terminó, pero que los mandamientos de Dios continúan. En el Nuevo Testamento siempre coloca la circuncisión separado de la ley de Dios. Porque hay muchos que dicen, si ustedes guardan la ley de Dios, ¿por qué no guardan la circuncisión? Otro texto mal usado es Colosenses 2, 14 al 16. Mira lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y luego el 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esta es otra referencia directa a la ley ceremonial, porque aquí lo nombra acta de decretos. Habla de días de fiesta, haciendo referencia a las 7 fiestas del pueblo de Israel, lunas nuevas. Y cuando dice día de reposo, el pueblo de Israel tenía 7 sábados ceremoniales que eran muy diferentes a los sábados semanales.
Cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que viven sin conversión, pues no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Cuando vamos a Romanos capítulo 13, versículo 8 y versículo 9, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice se anuló la ley, dice se resumió la ley, y está tomando obviamente los últimos mandamientos. Aquí el apóstol Pablo cita 5 de los mandamientos que está registrado en Éxodo capítulo 20. Y es imposible que la ley haya sido anulada por la mitad y la otra mitad continúa. No, no es posible. Entonces, ¿a qué se refiere cuando en Romanos capítulo 10, versículo 4 escribe: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que en él cree? Aquí no dice que Cristo puso fin a la ley. Aquí dice que el fin de la ley es Cristo. Es decir, la finalidad, el objetivo de la ley es mostrarnos el pecado para que al final podamos ir ¿a quién? A Cristo. Esa es la finalidad. Otro texto, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para poder hacerlas. Aquí el texto es claro: maldito el que depende de las obras de la ley, o sea, aquellos que usan a la ley como medio de salvación. Ya vimos que la ley no salva, la ley tiene otra función. Maldito el que está bajo la condenación de la ley y aquel que toma la ley como medio de salvación. Romanos capítulo 6, versículo 14. Allí dice: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no estamos más bajo la condenación de la ley. Ahora estamos salvos por la gracia de Dios, porque la ley condena el pecado. Y así nosotros podemos ir analizando cada texto de la Biblia. Vamos a encontrar que la ley de Dios no está anulada, que muchos confunden la ley de Dios con la ley ceremonial que ya tuvo su cumplimiento en la cruz. Y claro, cuando se crea esa confusión, pues entonces cada uno va a pensar de que Pablo está en contra de la ley de Dios. Si tú revisas cada carta del apóstol Pablo, para cada iglesia, él siempre está en contra del legalismo. Tú recuerdas que ya analizamos aquí, ya vimos el concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles y los líderes estaban reunidos. Y allí, ¿qué cosa es lo que ellos definieron? De que no se pongan más cargas a los gentiles. Hay algunos que allí dicen: bueno, allí en ese concilio se definió que la ley de Dios no debe ser anulada. Pero como ya revisamos ese tema, vimos que el tema no era la ley de Dios, era la circuncisión, era el comer sangre de animales, era la inmoralidad. O sea, eso no tiene nada que ver con la ley de Dios. Por favor, no confundamos una cosa con la otra. Satanás se alegra y celebra cada vez que ve personas que se aferran a un texto aislado. Por eso es que tenemos que ser lectores conscientes, profundos, no superficiales. Tenemos que sumergirnos en la palabra. Tenemos que buscar el contexto de las palabras y ver la razón por la cual escribió el apóstol Pablo. Además del apóstol Pablo, mira lo que el apóstol Juan dice. Cuando vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 6, dice lo siguiente: el que dice yo le conozco. Pero antes mejor vayamos a partir del versículo 3. En esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y allí dice el versículo 4. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, pues el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tú ya te diste cuenta lo fuerte que es este texto, porque tú puedes decir: yo conozco a Dios,
¿Y qué cosa es lo que tienes que conocer de Dios? El carácter de Dios, el amor de Dios. ¿Y dónde está reflejado el carácter de Dios? Pues en su ley. El texto dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos es mentiroso. Él no está en la verdad. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. Y ese amor se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, pues debe andar como Él anduvo. El texto aquí es clarísimo. Ya te diste cuenta que aun cuando parece que es duro el apóstol Juan, lo dice con tanto amor. Porque ya vimos que la ley de Dios se resume en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero no es un amor hablado, solamente dicho con palabras. Es un amor demostrado con acciones. Si tú amas a Dios, revisa entonces cómo demuestras tu amor a Dios. Ahora, fíjate un asunto muy interesante. Cuando nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3 y versículo 4, vamos a encontrar otra declaración valiosísima. Presta atención. 1 de Juan 5, 3 y 4 dice así, desde el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿De dónde apareció la idea de que la ley de Dios es una carga? La ley de Dios es un cerco protector. Te libra de la esclavitud, te libra de la carga del pecado, te libra de las consecuencias. La ley, así como un padre dice a sus hijos, no hagas esto porque te puede ir mal. Claro, el hijo es libre para hacer lo que quiere. Finalmente, el padre lo que quiere es evitar las consecuencias, evitar el dolor. Dios también dejó su ley para demostrarnos que nos ama. Y como respuesta de nuestro amor a Él, pues lo demostramos obedeciéndolo, guardando sus mandamientos. Entonces, el apóstol Juan dice, nadie diga que sus mandamientos son gravosos, porque es la demostración de nuestro amor a Dios. En el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, mira, hablando acerca del pueblo de Dios en el tiempo del fin, dice lo siguiente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, Dios tiene un pueblo y en el tiempo del fin, está hablando en el último libro de la Biblia, tiene dos características, la paciencia, que es la perseverancia, la constancia. ¿Y en qué consiste esa perseverancia? En guardar los mandamientos de Dios y en tener la fe de Jesús. Es fácil decir, soy cristiano, alabo a Dios, canto a Dios, pero ¿cómo demuestras tu amor a Él? Permitiendo que su gracia transforme tu vida, que su gracia transforme tu corazón y te coloque en armonía con su voluntad. Y hoy yo quiero concluir mencionando cómo Satanás tiene una ira tremenda contra aquellos que son fieles a Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice así, el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Querido amigo, amiga, tú ya te diste cuenta de la importancia de este texto. Estamos hablando del último libro de la Biblia y del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora entiendes por qué tanto odio de Satanás para intentar anular la ley de Dios. Porque la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Y el pueblo de Dios tiene que reflejar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Cuando tú revises los 10 mandamientos, por favor no me digas que fue anulado en la cruz, porque allí dice, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Si eso fue clavado en la cruz, entonces hoy tenemos permiso para hacer todo eso. Eso es imposible. Sin embargo, Satanás es tan astuto, porque Satanás no está enfurecido contra toda la ley,
Satanás está enfurecido con aquellos mandamientos que hablan exclusivamente de adoración, y de adoración hablan 2 mandamientos. El 4.º mandamiento, que es la observancia del sábado, y el 2.º mandamiento, que tiene que ver con veneración a imágenes, que está prohibido por Dios. ¿Ya te diste cuenta que a lo largo del tiempo Satanás ha luchado contra la ley de Dios? Incluso, según Daniel 7:25, ha levantado un poder para cambiar la ley de Dios. No te pongas de parte de ese poder. Ponte de parte de Dios, de su palabra. Y hoy vamos a orar y vamos a decirle: Señor, que tu pacto en mi vida sea que tú coloques tu ley en mi corazón. Quiero ser obediente, someto mi voluntad a tu voluntad. Y si estás dispuesto a dar ese paso de fe, yo quiero que ahora tú puedas tomarlo en el nombre del Señor. Deja tradiciones y observa la ley de Dios. Y yo sé que tú eres un fiel y sincero hijo de Dios. Y si tú sabes que esta verdad hoy llegó a tu vida, es momento de practicarla. No tengas miedo en dar un paso de fe para hacer la voluntad de Dios. Podemos orar juntos. Querido Dios, gracias por tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu coloque tu ley en nuestro corazón. Queremos ser fieles y obedientes a ti. Queremos ser salvos por tu gracia, pero como evidencia, permítenos guardar tu ley, guardar tu palabra y hacer tu voluntad. Bendice las decisiones de tantas personas que hoy tomaron dar este paso de fe para observar tu ley haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito para que tú puedas buscar una iglesia adventista del 7º día. Yo te invito para que este sábado tú puedas ir allá. Estaremos con brazos abiertos para recibirte, para que juntos podamos seguir aprendiendo sobre el amor de Dios, sobre la justicia de Dios, sobre el carácter de Dios, y así podamos hacer siempre, siempre la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos encontramos en la próxima lección. Grande abrazo.